Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos adentramos en las ideas de un pensador que la verdad da mucho que pensar, Ralph Waldo Emerson. Vamos a analizar fragmentos de su ensayo Compensation. Y es curioso porque él ya desde joven sentía que la vida misma sabía más de justicia y equilibrio que los predicadores de la época. Exacto. De hecho, el ensayo arranca justo ahí, con su reacción a un sermón que escuchó. Un sermón que decía, bueno, lo típico, que la justicia ya llegará en el más allá. Y Emerson, pues, se rebela contra eso. Claro. Insiste en que hay una acción presente, ahora mismo. Él habla del alma del mundo, como una especie de ley universal, ¿sabes? Limpia de teología. Y cree que la gente, en el fondo, intuye esta verdad, aunque la religión popular no le haga mucho caso. Sí, le chocaba que la gente en la iglesia como que aceptara sin más eso de, bueno, los malos prosperan aquí y los buenos sufren, pero ya les llegará la recompensa. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Esa crítica al sermón, ¿qué implica sobre cómo veía él el éxito y el fracaso? Pues sí, le da bastante caña a esa idea. Se pregunta, ¿qué significa que los buenos son miserables? Que no tienen lujos, que no tienen posesiones como los que se portan mal. ¿Y la compensación va a ser darles esos mismos lujos después? Ya, Para él eso era, bueno, rendirse a una visión súper superficial del éxito, lo que dicta el mercado, las apariencias. entiendo. O sea, su punto clave es, la justicia no espera, actúa ya. Precisamente, él piensa que el predicador está ciego al aceptar esa valoración tan externa de las cosas. En cambio, Emerson afirma la presencia del alma, la omnipotencia de la voluntad. Ese es el verdadero estándar para medir el éxito o el fracaso. Y siente que la vida diaria, la experiencia de la gente, contradice esa teología de la justicia aplazada. Como él dice, los hombres son más sabios de lo que creen. Intuyen esa compensación constante. Y para explicar esta ley, se fija mucho en la naturaleza, ¿verdad? Habla de la polaridad, esa dualidad constante. Acción-reacción, oscuridad y luz, calor y frío. El flujo y reflujo de las mareas, masculino-femenino, inspiración-expiración, La asístole y la diástole del corazón. la gravedad centrífuga y centrípeta, el magnetismo. Está en todo. Y su conclusión es fuerte. Una dualidad inevitable divide la naturaleza. Cada cosa es una mitad y sugiere otra para completarla. Lo interesante es que esto lo aplica directamente a nosotros, a la condición humana. Dice, cada exceso causa un defecto, cada defecto un exceso. Cada dulce tiene su amargo, cada mal su bien. O sea, un equilibrio dinámico. Si pierdes algo, ganas otra cosa por otro lado. Eso es. Si acumulas mucha riqueza, por ejemplo, él sugiere que la naturaleza saca del hombre lo que pone en su cofre. Quizás pierdes sensibilidad, o tranquilidad, o conexión con los demás. No sé. Es como si la naturaleza odiara los monopolios, ¿sabes? Siempre busca nivelar. Pone ejemplos muy visuales. El hombre fuerte, quizá un poco bruto, pero que se ablanda con sus hijos. O el político importante, el presidente, que paga su cargo con su paz, con su tiempo. Claro. O el genio, que tiene esa visión increíble pero carga con la responsabilidad. Y a menudo tiene que sacrificar la popularidad por ser fiel a su verdad. Una ventaja sin su reverso. Así que ese es un punto clave. El universo para Emerson funciona por pares, por polaridades. No puedes tener una cara de la moneda sin la otra, ni en lo físico ni en lo moral. Y esta ley, insiste él, no es solo filosofía. Está debajo de nuestras propias leyes humanas y no se la puede engañar fácilmente. Correcto. Cita esa frase en latín, res nolunt diu male administrari. Las cosas se resisten a ser mal gestionadas por mucho tiempo. Argumenta que los controles existen, aunque no los veamos al momento. Un gobierno muy cruel, pues pone en peligro al propio gobernante. Claro. Impuestos desorbitados acaban con la recaudación. Leyes penales demasiado duras hacen que los jurados no quieran condenar. Tiene lógica. Su conclusión es clara. Nada arbitrario, nada artificial puede perdurar. La realidad tiene sus propias reglas, por así decirlo. Entonces, sugiere que la satisfacción real, la vida de verdad, no depende tanto de las condiciones externas, de lo material. Habla de que el universo se refleja en cada partícula, que todo está hecho de una materia oculta. Me gusta esa comparación que hace del caballo, el pez, el pájaro, el árbol,
como formas distintas del ser humano. Sí, corriendo, nadando, volando, arraigado. Ve como un patrón fundamental debajo de todo. Da una sensación de conexión profunda, ¿verdad? Totalmente. Y de ahí salta a una afirmación central, bastante potente. Así, el universo está vivo. Todas las cosas son morales. La justicia, para él, no es algo que viene de fuera o que se pospone, no. Es parte del tejido mismo de la realidad. Es una equidad perfecta que ajusta su balanza constantemente. En cada momento. Usa esa imagen de los dados de Dios siempre están cargados. Como una ecuación matemática que siempre cuadra. Exacto. Siempre busque el equilibrio, inevitablemente. Y profundiza en cómo funciona esta retribución, este equilibrio. Dice que cada acto se recompensa o castiga a sí mismo. Y de dos maneras a la vez. Ajá. Primero, en la naturaleza real, algo que el alma, nuestra esencia, pilla al instante. Y segundo, en la naturaleza aparente, en las circunstancias, que nuestra mente racional capta, aunque a veces tarde un poco más. Ya. La imagen que usa es tremenda. El crimen y el castigo crecen del mismo tallo, como si el castigo fuera un fruto que madura dentro de la flor del placer prohibido. Uf, qué imagen. Y ahí es donde él ve el problema humano, que intentamos separar lo que no se puede separar. Buscamos el placer sin el carácter que lo sostiene, el poder sin la responsabilidad. O sea, queremos un extremo sin el otro, quedarnos solo con lo bueno. Lo típico, ¿no? Claro. Pero advierte, la naturaleza expulsada con una horca vuelve corriendo. Es imposible separar el bien de su impuesto, de su consecuencia natural. Y encuentra esto en mitos y leyendas de todas partes. Menciona a Júpiter, limitado por Prometeo y Minerva, o Aurora, que pide inmortalidad para Titono, pero olvida la juventud eterna. Vaya faena. Sí, o el talón de Aquiles, claro, o ese punto débil en la espalda de Sigfrido. Su reflexión es que hay una grieta en todo lo que Dios ha hecho, como la antigua Némesis o las furias. Siempre hay un punto de equilibrio, una compensación. Y esta sabiduría, dice, está también en los proverbios populares. Los llama el santuario de las intuiciones. Y recopila unos cuantos. Ojo por ojo, da y se te dará, lo que siembras, recoges. Las maldiciones vuelven sobre quien las invoca. O esa tan gráfica. Si pones una cadena al cuello de un esclavo, el otro extremo se ata alrededor del tuyo. Son como píldoras de sabiduría popular que reflejan esa ley. Exacto. Así que, otro punto rompedor. El premio o el castigo no es algo externo que llega después. Está dentro de la acción desde el principio. Causa y efecto pegados. Y esto lo aplica también a las relaciones. Dice algo muy agudo, que si faltamos al amor, a la equidad, el castigo es casi inmediato. El miedo, en cuanto no hay simplicidad, honestidad, la otra persona lo nota, surge la desconfianza. ¿Sí? Y ese miedo generalizado que él veía en su sociedad, por la propiedad, las leyes, era para él un síntoma de que algo no iba bien. Una señal de podredumbre, de desequilibrios sociales que había que revisar. Y esto tiene una aplicación súper práctica en el día a día, ¿no? Eso de pagar sobre la marcha. Totalmente. Defiende esa sabiduría. Saldar las deudas, ya sean de dinero, de favores, de tiempo, a medida que surgen. Porque si pides prestado, dice, entras en una relación de deuda. Y eso crea inferioridad, dependencia. Llega a decir algo fuerte. El precio más alto que se puede pagar por algo es pedirlo. Sí, sugiere que lo prudente es pagar cada demanda justa, sobre nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro corazón. El beneficio es el fin de la naturaleza, sí, pero cada beneficio tiene su impuesto, su obligación. Y lo único realmente bajo, concluye, es recibir y no dar, romper ese flujo. Me recuerda esa sensación de alivio cuando por fin devuelves algo o contestas ese mensaje pendiente. Estar al día te quita un peso. Ojo, que esto vale hasta para el trabajo. Advierte que el trabajo más barato, el que busca atajos, el tramposo, a menudo sale carísimo a la larga. ¿Por qué? Engañar en el trabajo es engañarse a uno mismo. Exacto. Porque la recompensa real del trabajo bien hecho no es el dinero o el crédito. Esos son solo signos externos, que se pueden falsificar o perder. La ganancia de verdad es el conocimiento y la virtud que adquieres. El saber hacer, la integridad, eso no te lo quita nadie. Ya. La ley es clara. Haz la cosa y tendrás el poder. La capacidad real viene de la acción honesta. Pero no todo es limitación o impuesto. La ley también funciona en positivo, para lo bueno. Absolutamente. No es solo castigo, afirma.
Ama y serás amado. La bondad de verdad, dice, tiene el poder de transformar las cosas. Incluso los desastres pueden convertirse en benefactores ocultos con el tiempo. Y las debilidades pueden ser útiles. Recuerda la fábula del ciervo. Sí, orgulloso de sus cuernos, despreciando sus patas. Y al final, las patas le salvan y los cuernos le pierden. Es potente esa idea. Nuestra fuerza crece de nuestra debilidad. La adversidad nos despierta fuerzas que ni sabíamos que teníamos. Cita algo que da que pensar. Un gran hombre siempre está dispuesto a ser pequeño. Cuando nos empujan, cuando sufrimos, ahí es cuando aprendemos de verdad. Sí, nos curamos de la locura de la vanidad, dice él. Por eso afirma esa paradoja. La culpa es más segura que el elogio. Cada dificultad superada nos hace más fuertes. Ganamos la fuerza de la tentación resistida. Y esta misma ley interna dice, nos protege del fraude externo. Es imposible ser engañado si no es por uno mismo. ¿Cómo? Porque hay un tercer participante silencioso en todo, la naturaleza de las cosas, la ley de compensación. Garantiza que lo honesto se cumpla y lo falso se descubra. Dice que si sirves a un amo ingrato, sírvele aún mejor, porque así pones a Dios en deuda contigo. Acumulas crédito cósmico, vamos. Exacto. Y el interés compuesto es la norma en ese sistema. Perseguir la verdad, por tanto, es inútil intentar detenerla. Al final, el perseguidor es castigado y la verdad prevalece. Vale, pillo la lógica del sistema. Pero surge la pregunta, si todo se compensa tan automáticamente, ¿para qué esforzarse? ¿No lleva esto a la indiferencia, a pensar, da igual? Es la objeción clave, sí. Y Emerson la ve venir. Por eso distingue muy bien entre compensación e indiferencia. No son lo mismo, para nada. Y esto nos lleva a un nivel más profundo, a la naturaleza del alma. ¿Y qué dice del alma aquí? Algo crucial. El alma no es una compensación, sino una vida. El ser, Dios, la realidad, es el todo, la gran afirmación positiva que excluye la negación. Así que la virtud no es algo que haces para ganar un premio. Es una afluencia de ese ser en ti, una expansión de tu vida. ¿Y el vicio? No es algo que se castiga desde fuera. Es la ausencia de ese ser, una disminución de vida, una contracción. Por eso dice que la virtud y la sabiduría no tienen penalización. Son adiciones propias del ser. Te hacen ser más. Entendido. En la acción virtuosa no ganas algo externo, sino que eres más. Los bienes externos, dinero, poder, tienen su impuesto, su carga. Exacto. Pero los bienes del alma, conocimiento, integridad, amor, ganados con esfuerzo, esos no. Son ganancia neta. Por eso dice que quien entiende esto ya no desea un bien fácil, no ganado como encontrar un tesoro. Sabe que trae una responsabilidad, un peso que quizá no compensa. Y las desigualdades que vemos, talentos, oportunidades, ¿cómo cuadra eso? Su respuesta está en el amor y en la unidad del alma. Dice, su grandeza es mía. Puedo apropiarme espiritualmente de la grandeza que admiro en otros, sin envidia. Y la calamidad, la pérdida, también tiene su compensación oculta. Son anuncios de una naturaleza cuya ley es el crecimiento. Te obligan a soltar lo viejo como el molusco su concha, para crecer, aunque duela, aunque sea por sacudidas. Pone el ejemplo de perder a un ser querido. Al principio es un vacío terrible, Sí. pero con el tiempo, esa pérdida puede revelarse como una guía. Cierra etapas, rompe rutinas, permite nuevas influencias que te hacen madurar de una forma que no habría ocurrido. Compara la flor de jardín con el robusto árbol baniano del bosque. La adversidad puede forjar una fortaleza inesperada. Exacto. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué significa todo esto? Hemos viajado por esta idea de compensación. No como un ajuste de cuentas futuro, sino como un equilibrio activo, presente, ineludible. Cada acción, pensamiento, relación, lleva su consecuencia pegada y afecta no solo a lo de fuera, sino a nuestra esencia, a nuestro ser. Es una invitación a mirar más allá de las ganancias y pérdidas superficiales. Y sobre todo, no es una llamada a la indiferencia. Al revés, es entender cómo funciona la realidad según Emerson. La virtud no necesita premio externo porque es un aumento del ser. El vicio no necesita castigo externo porque es una disminución, una ausencia. Los bienes externos tienen su impuesto. Siempre.
Pero el conocimiento, el amor, la virtud, buscados por sí mismos, son expansión sin coste neto, ganancia real. Quizá ese sea el insight final más potente. La recompensa o el castigo de verdad es interno. Es un cambio en quienes somos. Sin duda, una perspectiva que, bueno, da para darle muchas vueltas. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Inspirada en esto. Si aceptamos esa idea que Emerson toma de San Bernardo, nada puede dañarme excepto yo mismo. Nunca soy un verdadero sufridor, sino por mi propia culpa. Si eso tiene algo de verdad, ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver los problemas del día a día si reconociéramos esa danza constante de compensación? ¿Podríamos ver las dificultades menos como algo aislado y negativo y más como parte de un todo interconectado, donde nuestra respuesta interna a nuestra acción son en sí mismas el verdadero equilibrio que buscamos o que encontramos?